Hoy queremos hablar del cuidado del cuerpo físico y sobre el miedo a enfermar. Nos encontramos en la costa mediterránea, en España, en la zona del Vendrell. La mayoría de las personas entienden que para tener un cuerpo sano, para cuidar su salud, deben beber agua limpia, deben respirar un aire puro, deben tomar una alimentación sana, si es vegetariana y de cultivo ecológico mejor, deben hacer un cierto ejercicio, deben descansar. Todo eso, en mayor o menor medida, todo el mundo lo sabe. Todo eso es necesario, lógico, inteligente para cuidar el cuerpo. Pero hay un factor que no se suele tener en cuenta y que es vital para mantener la mente y el cuerpo sanos, que son los pensamientos y las emociones de cada uno. Fíjense que si una persona come algún producto no sano, afecta a su cuerpo. Pero si una persona está con pensamientos y emociones de odio, de rabia, de enfado, eso es constantemente dentro de su propia mente, dentro de su propio cuerpo. Y eso afecta directamente a la salud corporal. Por eso, para cuidar el cuerpo, además de todo lo que hemos dicho, que es imprescindible también aprender a cuidar la mente, a poner en orden la mente, los pensamientos, las emociones. Afortunadamente, en el campo de la medicina, cada vez se tiene más en cuenta las enfermedades llamadas psicosomáticas, que en realidad quiere decir que su origen es psicológico. Y se empieza a tener más en cuenta que muchos de los trastornos físicos son por estrés, son por ansiedad, son por depresión, algo que en realidad, de una mayor o menor medida, es algo lógico que mucha gente se da cuenta, que su estado de ánimo influye en su salud. Es conocida, por ejemplo, la úlcera de estómago por estrés. ¿Pero qué es el estrés? ¿A qué se debe que el estómago enferme, además por otros factores, por el estrés? El estrés es cuando una persona se presiona para hacer cosas que no le da tiempo, o que no puede, o que le cuesta mucho esfuerzo. Y eso es así porque tiene miedo. Tiene miedo a perder el trabajo, a no hacer las cosas bien, tiene miedo a defraudar a los demás, a defraudarse a sí mismo. Luego, este problema de la úlcera por estrés es debido al miedo, una emoción que surge de pensamientos y de ideas. Por lo tanto, podemos ver cómo el pensamiento y la emoción afecta directamente al cuerpo, lo enferma. El saber esto también ha llevado un poco a que algunas personas descuiden el cuerpo tratando de sanarse solo con la parte psicológica, cuando en realidad hay que abordarlo desde ambos frentes. Al cuerpo hay que ayudarlo, hay muchas cosas que se puede hacer para mantener la salud física desde el terreno material, del terreno físico, pero también hay que tener en cuenta la parte psicológica, porque la parte psicológica va a determinar incluso la capacidad de recuperación. Hay enfermedades que se vuelven crónicas, muchas veces porque la parte psicológica no se aborda, y entonces el cuerpo no puede recuperarse, a pesar de que se estén haciendo cosas para que el cuerpo se recupere. Un caso especial que queremos tratar hoy es el miedo a enfermar. El miedo a enfermar, una persona sana que tiene miedo a enfermar, está sufriendo hoy por lo que aún no le ha sucedido y por lo que quizá no le suceda. ¿Pero por qué tiene ese miedo a enfermar? Seguramente porque ha vivido una experiencia en la que ha visto sufrir a otra persona, o tiene miedo a deteriorar su propio cuerpo porque se identifica mucho con su propio cuerpo, o tiene miedo al sufrimiento, o es que está sintiendo cosas por su cuerpo que los aparatos médicos no lo detectan porque aún no ha alcanzado el cuerpo físico, y lo que tiene que hacer en ese caso es aprender a perder el miedo, a perder el miedo a estar enfermo, porque el miedo a estar enfermo es un factor estresante que puede alcanzar el cuerpo físico. Luego, lo mejor que puede hacer una persona que tiene miedo a enfermar es explorar su cuerpo, explorarlo, sentirlo, observar ese miedo, descubrir cuál es la causa de ese miedo, no quedar como que es lógico tener miedo a enfermar. No es lógico tener miedo a enfermar, el miedo no le favorece en nada. Lo que es lógico es cuidar el cuerpo y la mente para estar sano, pero el miedo hay que aprender a resolverlo, buscando su causa. Lo hemos dicho en otros vídeos y explicamos cómo aprender a resolver el miedo, porque es algo que incluso se cree que no es posible, incluso se piensa que el miedo es algo bueno, ya explicamos que eso no es así. Respecto al miedo a enfermar,
La parte psicológica tiene el estado de ánimo, que no es exactamente la parte emocional. El estado de ánimo produce sensaciones corporales y muchas de esas sensaciones corporales son reales, pero no son físicas, es decir, son psicológicas. Por ejemplo, cuando alguien tiene miedo puede dolerle el abdomen y ese dolor de abdomen, si le hicieran pruebas, no encontrarían nada, si hicieran pruebas médicas, porque es una sensación real, pero no es física. Y muchas personas que son diagnosticadas de hipocondríacas es que tienen muchas sensaciones por el cuerpo que no son físicas, entonces al hacerle pruebas no le encuentran nada. Entonces ya se empieza a decir que es psicológico. ¿Pero qué quiere decir que es psicológico? No quiere decir que esa persona se lo invente, sino que son sensaciones reales que tienen que ver con la parte emocional o con la parte del estado de ánimo y que deben aprender a resolver. Por lo tanto, las personas que, como decimos, son catalogadas de hipocondríacas, en realidad es que están sintiendo muchas sensaciones para ellos extrañas por el cuerpo. Sensaciones que les hacen pensar que puede tener un ataque cardíaco o que puede tener un cáncer, cuando en realidad esas sensaciones son reales, pero no son físicas. Y tiene que aprender, como esas sensaciones están en la parte emocional, en la parte de la sensación, tienen que aprender a permanecer con ellas, con curiosidad, sin temor, sino preguntándose ¿qué es esto? Si la sensación que notan es un dolor en el costado derecho, en el costado izquierdo, o en la cabeza o en las piernas, lo mismo. Explórenlo con curiosidad, acostúmbrense a perder el miedo a lo que sienten. Eso es. Claro, si una persona tiene sensaciones corporales que dependen de su estado de ánimo y de sus emociones y tiene miedo a enfermar, cuanto mayor sea el miedo a enfermar, más se va a asustar con esas sensaciones. Sensaciones corporales tiene todo el mundo, aunque hay gente que se reprime y puede llegar a no sentirlas, pero lo normal es tener sensaciones, muchas sensaciones diferentes, porque tienen que ver con la parte emocional, con la parte del estado de ánimo. Entonces hay que enfrentar el miedo a la enfermedad para no sufrir con esas sensaciones y también hay que intentar descubrir esas sensaciones con qué corresponden. Será con un conflicto psicológico que produce pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Aprendan a permanecer con lo que sienten, aprendan a no tener miedo a aquello que están sintiendo, aprendan a observarlo muy de cerca, sin que el pensamiento lo interprete. Hay mucha gente que también puede notar dolor de estómago, que le duelen los costados, que las piernas están inquietas, que les duele la cabeza, contracturas en distintas partes del cuerpo. Aprendan a permanecer con esas sensaciones, explórenlas, observen, si les prestan mucha atención, aumentan, disminuyen, permanecen igual, hay algún cambio, eso les beneficia. Especialmente perder el miedo a esas sensaciones para luego poder entender de dónde viene eso. Siempre será un conflicto psicológico, aunque a veces cueste ver la relación. Ustedes pueden aprender a descubrir qué conflicto es. Lo primero sería perder el miedo a esas sensaciones, insistimos, haciéndose las pruebas que sean necesarias para descartar un problema físico. Y visto eso, tratar de observar, sentir, perder el miedo a lo que se siente y descubrir qué está pasando, qué está ocurriendo en su vida cotidiana, qué conflictos puede haber sin resolver. Porque muchas de las enfermedades que se están diagnosticando actualmente, como hay uno que se llama el síndrome de las piernas inquietas, en realidad es lo que se ve físicamente, que las piernas están inquietas, ¿pero por qué? Siempre hay una parte psicológica detrás que está sin resolver. El bruxismo, que es la tensión en las mandíbulas por la noche, también tiene un origen psicológico. Todas esas enfermedades o todos esos síntomas o síndromes tienen una parte psicológica que, además de ayudar al cuerpo, hay que procurar entender qué está ocurriendo para poderlo resolver.